Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por invitarnos hoy a tu mesa a celebrar la Eucaristía. Escucharemos tu palabra, esperando que nosotros se haga vida. Como millones de católicos en tu iglesia, que es una sola. Como millones de católicos en tu iglesia, que es una sola. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por invitarnos hoy a tu mesa a celebrar la Eucaristía. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por invitarnos hoy a tu mesa a celebrar la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios que es nuestro buen Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Siempre es una gran alegría tener la dicha de ver un día más. Cuando leemos con nuestra fe, qué hermosa la oportunidad que Dios nos da. Por algo nos concede el poder continuar con vida. Siempre ese gran propósito que Dios tiene en nosotros. Así que les invito para que aprovechemos al inicio de este día, ponerlo en las manos de Dios. Cada quien desde su corazón ofrezca esta Santa Eucaristía por sus intenciones personales, por esas intenciones de su familia. Recordemos a aquellas personas que siempre nos piden favor de la oración. Seguimos pidiendo por esa presencia de la Iglesia que hoy día, pues por la misma prueba que estamos viviendo, lo hace de una manera virtual, pero que los sacerdotes, las religiosas, en los conventos, en las parroquias, siguen trabajando con mucha oración y buscan la manera de acompañar al pueblo en este momento que tanto lo necesita. Pidamos también por aquellos hermanos que siguen trabajando de alguna manera para seguir cubriendo los gastos de su familia, que no han podido dejarlo de hacer por el trabajo que tienen, para que el Señor los proteja, los libre de todo mal. Y desde luego pues seguimos pidiendo por todo ese gran trabajo que están realizando noblemente esas personas que siguen arriesgando su vida para resguardar la salud de la gran mayoría. Esas personas que andan repartiendo el agua pura, el gas, que andan sacando la basura de nuestros hogares, por las enfermeras, los médicos, por los que venden en las tiendas, en los comercios que están disponibles en medio de la prueba,
Que el Señor pues nos conceda y nos ayude a tener mucho cuidado. Particularmente vamos a ofrecer la Santa Misa con ese mismo cariño con que siempre las hermanas de Renovación Carismática Católica de la Parroquia San Francisco, en el Ministerio de las Señoras, que están cumpliendo 25 años de perseverancia, de misión, de evangelizar, especialmente a la mujer. Y también el día de hoy la Iglesia, particularmente en Guatemala, celebra al santo hermano Pedro de Betancourt, el santo patrono de todos los catequistas. Así que un saludo muy especial y que esta misa también sea de mucha bendición para esa gran virtud que nuestros hermanos servidores en la Iglesia, los catequistas de los sacramentos, los catequistas de nuestras comunidades, de nuestras pastorales, todos aquellos que se dedican a la enseñanza. Por eso la liturgia está propia de esta celebración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él nos limpie, nos perdone de los pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad, ten piedad. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oremos. Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, tú concedes al santo hermano Pedro vivir el misterio de Cristo Redentor en la pobreza de Belén y de la cruz. Concédenos que el espíritu de la pasión de tu Hijo anime nuestra vida para que podamos servirte con una auténtica caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, dentro del contexto de la Pascua, encontramos esta fiesta dedicada al santo hermano Pedro. Interesante. Vean ustedes, santo hermano, no se le quitó ese término.
porque es un distintivo de este hombre santo que pasó por esta tierra, que no era originario propiamente de nuestra cultura, de aquí de Guatemala, pero que muy de joven vino a hacer misión y fue un gran servidor de la iglesia en Guatemala. Así que vamos, digamos, un paréntesis en la palabra de Dios, se interrumpe la lectura de Hechos de los Apóstoles para darle paso a la lectura propia que nos ayude a poder valorar lo que el santo hermano Pedro nos presenta con su testimonio. Pero lo podemos ver también como un hombre de fe en Jesucristo descubre esa virtud de caridad, esa virtud de fraternidad, de amor, de servicio. Quiero invitarles para que pongamos atención y que nuestro espíritu se deleite al escuchar esta palabra y que esto venga a recrear esa virtud y seamos más imitadores de esta enseñanza. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: el ayuno que yo quiero de ti es este, que rompa las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no le des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Lo llamarás y te dirá: aquí estoy. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destieres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacies la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo.
Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta y alzará la frente con dignidad. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que, conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Venid vosotros benditos de mi Padre, dice el Señor, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer,
sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? El rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me visitaron, enfermo y encarcelado y no me fueron a ver. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuanto lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que esta fiesta en honor al santo hermano Pedro, tal vez no hemos conocido mucho la persona de este personaje de la iglesia, pero creo que por lo menos en mínimo hemos conocido la obra del santo hermano Pedro. Es interesante ver el testimonio del hermano Pedro. Un testimonio que fue practicado, digamos, en estas últimas generaciones, está muy próximo a nosotros. El paso del hermano Pedro por el mundo, por la tierra, de una manera tan sencilla. Yo creo que es un testimonio muy grande el que se nos presenta, y por eso encuentra una gran importancia en nuestra fe las personas como el santo hermano Pedro, que gracias a Dios tenemos muchas personas que imitan esa virtud de él como un testimonio ante el mundo. Y fíjense que a Jesús, si ustedes recuerdan, todo el gran pleito, todo la discusión, lo que provocó la cólera y aquello que al final le da sentido a su muerte, es precisamente los más necesitados, los más pobres, los más pecadores. Y como dice muy bien el Evangelio, lo resalta el mismo Jesús, los más insignificantes. Ellos, con quienes Jesús realizó su gran obra, esa gloria de Dios, ese gran reino de Dios donde se engrandece ante el mundo, lo cual no entendieron, no comprendieron los escribas, los fariseos y las autoridades del tiempo en Jesús, en el tiempo de Jesús. ¿Por qué anda haciendo esto él? Dice que es el Hijo de Dios y no respetaba las leyes porque hacía estas obras de misericordia, de amor, de caridad. Tal vez las horas o los días y tal vez en los lugares
en los cuales no estaba acostumbrado aquellos grupos religiosos que existían. Entonces, veamos el valor que tiene esta celebración dentro del contexto de la Pascua y cómo sigue retroalimentando nuestra fe. Ya lo decíamos ayer. Qué tremendo cuando alguien realmente le ha dado bastante lugar a Dios en su vida y cree en Dios. Es que es interesante ver la reacción de esas personas tal como lo vemos al santo hermano Pedro. Según la historia que nos transmite la iglesia del santo hermano Pedro, fíjense ustedes que él nunca pudo llegar a ser un sacerdote, él nunca pudo ostentar un título que haya sido formado cristianamente como un predicador o algo parecido, o que haya egresado de una escuela de formación eclesial. Ahora le llamamos escuela teológica, ¿verdad? Sino simplemente fue una persona que se acreditó como un gran creyente, como un auténtico católico, como un original seguidor de Cristo por sus obras. Y fíjense que las obras de él, no necesariamente porque andaba tal vez sanando o andaba haciendo obras tal vez ante nuestros ojos extraordinarias y grandes, no, simplemente lo que nos transmite en la tradición de la iglesia sobre este personaje que ahora es sagrado para la iglesia, es que él andaba recogiendo enfermos, andaba preocupándose por los indigentes, por los ancianos abandonados, y principalmente sentía una compasión muy grande por aquellos que no tenían quien por ellos. Y por eso cuando él comienza esta obra en la tierra, principalmente en Guatemala, este hombre era tachado de loco, porque salía de lo normal de aquella sociedad donde él desarrolló esta obra de caridad. E incluso le tenían desconfianza, lo criticaban. Cuánto prejuicio hubo ante esas acciones del santo hermano Pedro. No solamente, imagínense ustedes, no solamente eran rechazados a esas personas a las que también Jesús atendió con mucha delicadeza y con mucho amor, sino además de eso, se ganó la desconfianza de su persona. Era tremenda. Y más, sin embargo, el santo hermano continuaba. Y saben que él no contaba con recursos, no tenía unas condiciones de infraestructura, mucho menos económicas, no contaba con bienhechores de nivel para que él pudiera asistir, es con este auxilio. El único gran apoyo, y esa es lo que sobresale en la virtud de la fe, el único gran apoyo que él pudo realizar fue el auxilio de Dios, la voluntad de Dios. Se nos cuenta también en esta transmisión apostólica del santo hermano Pedro que en la antigua todavía se conocen algunos espacios físicos que se atribuyen a donde él llevaba a los enfermos. Es una especie como de más o menos para que ustedes tengan alguna idea, como de cuevas. Y ahí tenía los espacios y ahí cuidaba a los enfermos. De veras, las condiciones, imagínense ustedes, no teniendo los recursos necesarios para atender a estas personas a las cuales
Él se dedicó. Además de eso, en unas condiciones precarias, porque Él sí se dedicó, con el buen sentido de la palabra, se dedicó a la pura limosna para poder ayudarse a atender a los enfermos. ¿Cómo hizo el hermano Pedro para tener esta consistencia? Porque ustedes saben la impotencia ante cuando uno se encuentra ante una situación así. Imagínense ustedes que encuentran una viejecita en la calle y que tal vez se queda por ahí por donde tú pasas constantemente, por donde vives. Nosotros que ya estamos en iglesia un poco y tenemos un cierto crecimiento espiritual, esa controversia de conciencia que nos causa, a veces nos quita el sueño, el hambre, nos quita la paz, porque no nos deja tranquilos ese cargo de conciencia, saber que tenemos que hacer algo por lo que la fe nos ha transmitido. El mismo Jesús nos ha enseñado y que Él habla en nuestro corazón esa voz, ver esas personas desposeídas. Podríamos aplicarlo directamente aquí en la pandemia, ¿verdad? Toda esta gran gente en muchas aldeas, caseríos, que viven en los asentamientos, viven en esas áreas marginales. Qué tremendo, y ahí es donde hagamos más concreta la persona de Jesús. Solamente teniendo una fe muy firme, muy consistente, una fe muy vivencial, nos hace capaces de atrevernos a hacer algo por esas personas, a invertir tiempo, a sacrificar tal vez lo que podamos tener o un poco de lo que tenemos. El poder hablar en nombre de ellos. En fin, qué compromiso porque gracias a Dios, pues, por lo menos aquí en nuestro ambiente parroquial no se nota eso, pero hay ciertos círculos sociales que trabajan con estas obras de beneficencia, son criticados, rechazados y se crean muchos prejuicios ante esas personas y se les ve como no útiles a la sociedad e incluso a la misma iglesia. En cambio, aquellos que tienen un discurso bonito, tienen un plante de mucha presentación, aquellos que tienen una apariencia distinguida muchas veces, no solo en la sociedad, sino se caracterizan dentro del medio de la iglesia, de nuestros grupos, comunidades, que les referimos como los grandes de la iglesia, porque aparentan muchas veces lo que realmente no es la persona de Jesús. Por eso quiero invitarles para que acojamos también esta celebración como un signo del resucitado. Miren cuántos miles de años, porque eso no hace mucho. Hace 100 años que han pasado de este gran testimonio del hermano Pedro. Y así podríamos encontrar muchos. Está el padre Hermógenes. Y ya en estos días vamos a celebrar a Monseñor Gerardi, personajes de nuestra propia cultura, personajes de nuestro propio contexto histórico, personajes que tal vez pudimos conocer nosotros y así como ellos, cuántos en las aldeas, caseríos, en muchas áreas encontramos católicos tan sencillos, tan humildes, sin tanta bulla, sin tanta pompa, están realizando una obra maravillosa de Dios. Y tal vez en mínima parte podrá ser con una persona, 2 personas, tal vez en su círculo chiquitito donde conviven, pero cuántas mujeres que de la miseria que tiene comparten con otros.
Y a veces nosotros que tenemos cuánto nos cuesta desprendernos. Y así con tantas cosas, ¿verdad? Entonces quiero invitarles pues para que la gracia de este mensaje nos la conceda la Santa Eucaristía y en verdad nos haga crecer. Es interesante cuando retomamos estas lecturas y retroalimentamos y tratamos de fijar este esquema de comportamiento en nuestra fe. Así que todos estamos llamados a esto y tal vez en una forma también muy peculiar, esta actitud del hermano Pedro llena de caridad, de fraternidad, de servicio, incondicionalmente, como nosotros podemos aplicar esto en nuestra propia familia, en nuestro propio círculo, podamos decir ahora, ¿verdad? Entre nuestro hogar. ¿Cómo podemos hacer una réplica de esta vivencia, de este espíritu de pobreza, desprendernos, ser más pobres, para identificarnos con los pobres? Y no todo lo contrario, ¿verdad? Que a veces nos llenamos de ciertas cosas para ser parte de una sociedad de la cual pues son bien vistos por la sociedad, ¿verdad? Así que la gracia de Dios pues sea concedida y quiero invitarles para que dentro de esa caridad hagamos la oración pidiendo por el control de este virus, por la divina intervención de Dios. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Canaán de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Señor. Oremos para que este sacrificio sea nuestro y agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre de amor, recibe nuestras ofrendas y enséñanos a mantener el misterio eucarístico como centro de nuestra vida, a ejemplo del santo hermano Pedro, y quien hizo de la Eucaristía la fuente de un profundo espíritu de humildad, pobreza y servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre Santo, porque tú manifiestas tu gloria en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra. Al celebrar hoy la fiesta del santo hermano Pedro, nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos con él la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la multitud de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te suplicamos que santifiques estos dones con la ejecución de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por cada uno de ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, especialmente de nuestra comunidad parroquial, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Raúl Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por el alma de todos nuestros fieles difuntos, aquellas personas con las que hemos compartido nuestro cariño, nuestro amor, que les extrañamos mucho. Pedimos por el alma de todas aquellas personas que han pasado por la muerte víctima del virus. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, nuestro santo patrono San Francisco de Asís, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siendo fieles a la recomendación de nuestro Salvador, atrevámonos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo y mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos sean ustedes que lo reciben en esta santa comunión. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración de comunión espiritual. Quiero recibirte, Señor, con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de todos los santos. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Ahora que te he recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo amado en expiación de mis pecados, los pecados del mundo y las necesidades de tu pueblo. Que la intercesión de la Virgen María nos acompañe y proteja con su amor maternal. Amén. Transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo, la división fatal. Oh, gran prodigio de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia
Oremos. Dios de bondad que nos has fortalecido por este sacrificio eucarístico, concédenos que, a ejemplo del santo hermano Pedro, podamos servirte en nuestros hermanos más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero aprovechar este medio también para mandarles un abrazo muy fuerte a todos nuestros catequistas, no solo los que actualmente están trabajando, sino también esos catequistas que hay en nuestro hogar, en nuestra casa, que siempre se preocupan por enseñar la doctrina de la Iglesia, la doctrina de Jesús a nuestros hijos, a nuestra familia, esa insistencia porque recibamos esta formación, esta educación cristiana. Ellos son los catequistas también. Y aquellos catequistas que no solamente de nuestra parroquia, sino de la Iglesia, esos catequistas tan sencillos, tan humildes, que sin mayor recurso no pierden el amor de Dios para poder instruir a los hijos de Dios en este mundo, para poder andar por un buen sendero. Así que felicitaciones a ustedes, que Dios los bendiga, y en nombre del pueblo de Dios, muchas gracias por esa gran dedicación, ese gran trabajo que ustedes realizan. Así que los apreciamos mucho, los queremos bastante. Y desde luego, pues también es un momento muy oportuno para enaltecer humildemente esa virtud de aquellos que son caritativos, de aquellas personas, aquellos matrimonios, aquellas familias, aquellas organizaciones o instituciones que siempre están pendientes de los más necesitados. Gracias a Dios, siempre estos hermanos nunca dejan de encontrar a alguien de buen corazón, que aunque sea un centavito o alguna cosa sencilla tal vez de poca importancia puede ser para quien pueda donar, pero para quien lo recibe es una gran bendición de Dios, se muestra el amor de Dios. Por eso vamos a invocar la bendición solemne por la fiesta del hermano Pedro, para que esa virtud siga siendo derramada sobre quienes practican este don y que siga suscitando en nuestros corazones el multiplicar esta obra de misericordia que tanto nos hace falta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la solemnidad del Santo Hermano Pedro, nos bendiga, nos proteja y nos confirme en su paz. Amén. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en el Santo Hermano Pedro la fuerza renovadora del misterio pascual, los bendiga, auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Amén. El Espíritu Santo, en el Santo Hermano Pedro, ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica. Nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia y sobre nuestro hogar, y permanezca siempre. Amén. Y desde luego queremos felicitar al Ministerio de Mujeres de Renovación Carismática de nuestra parroquia. Yo siempre he visto cada semana ese gran cuidado, ese esmero, ese cariño con que preparan la asamblea con la bendición de Dios, y ante todo dedicado a aquellas mujeres que tanto necesitan de ese auxilio de Dios. 25 años de estar sirviendo a esta misión. Así que un abrazo a todas las hermanas, que Dios me las bendiga. Hace falta las tostaditas, el vasito de atolito, hace falta verlas con sus insignias que les distingue como este ministerio. Así que
Felicidades en ese día tan especial para usted. Y aunque sea una refacción virtual, pues eso no nos cae mal, ¿verdad? Así que muchas bendiciones. Gracias por compartir la Santa Misa. Pueden quedarse en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.